Vamos directo al Evangelio según San Lucas, el capítulo 11, es donde estamos, comenzando el capítulo esta vez. ¿Qué cosa? Después de no sé cuántos años en el capítulo 10, y ahora aquí estamos en el capítulo 11, tan solo unos 4 versículos esta noche, hablando de cómo debiéramos orar. Y quiero confesarles que a mí no me gusta enseñar sobre la oración. Y les cuento por qué. Porque cada vez que estoy enseñando sobre la oración, pienso en mis propias fallas. Pienso en lo poco que oro en comparación a lo que debo. Y no sé si a ti te pasa lo mismo, pero en el caso mío sí. Cada vez que estoy pensando en la oración, el Señor me da una convicción de mi propia necesidad. Y entonces aquí, en este estudio, vamos a ver cómo debiéramos orar. En nuestro último estudio, hace un par de semanas, vimos el contraste entre dos hermanas, Marta y María. María comprendió la prioridad de sentarse a los pies de Jesús para aprender de Él. Y después de aprender un poco de la cultura bíblica del primer siglo, vimos que el asunto principal de esta historia de Marta y María, esta historia muy conocida, por cierto, no es tener que escoger entre servir o sentarse a los pies de Jesús, sino es el hecho de que María se atreve a retar el papel tradicional de la mujer en esa cultura. Porque sentarse a los pies del maestro en esta cultura es la posición del discípulo. Y según esta cultura, el lugar de la mujer estaba en la cocina y con los chicos. Y esto de ser discípulo de un maestro, cualquier maestro, porque la palabra discípulo en realidad no es una palabra religiosa. Uno podría ser discípulo de un albañil, maestro, cualquier cosa, carpintero. Y siempre el discípulo es un hombre, por supuesto. Todo el mundo sabe que el discípulo es un hombre porque la mujer ha de estar en la cocina. Entonces lo que María hace es algo radical y arriesga traer vergüenza sobre su familia. Y por eso se molesta tanto su hermana Marta, porque no es tanto que necesitaba ayuda en la cocina, sino está pensando, ¿y qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a pensar? Pero la cosa es no tener que escoger o servir o sentarse a los pies de Jesús, sino entender que podemos hacer ambas cosas a la misma vez. Ahora, este es el principio de una sección dedicada a la oración. Vamos a ver los versículos 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y en Mateo nos da más o menos lo mismo, pero es algo que Jesús dijo, obviamente en otra ocasión, y no tenemos la última frase muy conocida para nosotros que hemos aprendido el Padre Nuestro, como lo llamamos desde hace muy temprano. Pero observen, por favor, es esta técnica quizá literaria que se llama inclusio. En una sociedad oral como esta, cuando la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, entonces los autores como Lucas usaban ciertas técnicas para ilustrar cuáles son los propósitos, cuáles son los puntos principales, etc.
Y entonces, en una historia como esta, una porción bíblica, cuando hay una inclusio, entonces hay dos cosas paralelas que forman una especie de marco para que uno pueda entender de esto se trata. Ahora, observen por favor, en el versículo 2, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, esta sección termina hasta el versículo 13. No vamos a llegar ahí esta noche, pero llegando al versículo 13, habla de Padre Celestial. Ahora, muy importante, porque cuando estamos orando, tiene que ver con nuestro Padre Celestial. Muy importante. La oración no es para mí ni para ti, es para nuestro Padre Celestial. De hecho, es precisamente lo que Cristo nos va a enseñar. Aún esta palabra Padre, Padre nuestro, Padre Celestial, cobra un nuevo significado para ellos. Porque la palabra Padre se usa tan solo unas cuantas veces en el Antiguo Testamento. Pero en realidad, en el Antiguo Testamento, se usa sin comunicar el sentido de la relación íntima que sugiere el vocablo arameo Abba, que sin duda es la palabra que Jesús usaba. Ahora, en el Antiguo Testamento, este concepto de Dios como Padre, aunque se entendía, los judíos jamás hablaban de esto. Jamás decían que Dios es nuestro Padre. De tal forma que una vez, no sé si se acuerdan de la historia, Jesús hablaba de su Padre Celestial y los fariseos y los escribas se molestan porque según ellos, cuando dijo mi Padre, hago la obra de mi Padre, Cristo estaba diciendo ser igual a Dios. Bueno, Él es igual a Dios. Pero según su concepto, Dios Padre, esta fuerza espiritual allí en el más allá, en algún lugar, que es imposible conocerlo de una forma íntima. Ahora, el Nuevo Testamento se escribió en griego, como la mayoría de ustedes ya lo saben. Pero Jesús no hablaba griego, hablaba arameo. En su hogar toda la vida hablaba arameo, como todos que vivían en esta parte del mundo. En la sinagoga usaban hebreo, es decir, el lenguaje religioso desde hace siglos atrás. Pero el idioma común y corriente que se usaba todos los días en el mercado, en la casa, el arameo. Ahora, la palabra que se usa acá es Abba. Abba. ¿Qué quiere decir? Se podría traducir como padre, pero ¿cuál es la diferencia entre padre y el nombre que mis hijas me llamaban hace muchos años, papito? Otro sentido, totalmente. Entonces, cuando Jesús les está enseñando a orar, y dice, bueno, papito, que estás en los cielos, papito nuestro. De repente, otro concepto, otra idea. Ahora, la verdad es que no importa si decimos padre, papito, papi, si entendemos que es posible por medio de Jesucristo tener esta relación íntima con Él. Y ese es el punto. Padre, Padre nuestro. Y Pablo usa la misma palabra, Abba, en Romanos y también Colosenses. En el castellano, como digo, es la diferencia entre la palabra padre, así nomás, y papito. Ahora, la oración entonces debe ser nuestro estilo de vida. Ahora, mis hijas ya son madres, tienen sus propias familias, pero hace muchos años, cuando eran niñas y me decían, papito, dependían de mí en cada momento. Cualquier problema, cualquier herida, cualquier temor, papito,
papito, las 24 horas, ¿no? Por eso digo que la oración no es algo cuando te... ahora sí, vamos a orar. Cabezas inclinadas, ojos cerrados. Padre Santo que estás en los cielos. Y está bien, o sea, hay momentos para hablar con este estilo, me imagino, no sé, pero el punto es, la oración ha de ser nuestro estilo de vida, a tal grado que durante todo el día estamos hablando con el papito, en el carro, en el trabajo. Ahora, por favor, no es decir, por ejemplo, cuando alguien nos corta en el tráfico, Padre Santo. No. Pero tener esta relación tan abierta que, ay Dios, gracias por cuidarme. No tenemos que cerrar los ojos, hacer así con las manos, ojos cerrados, no. De hecho, en la Biblia, las personas en los tiempos bíblicos, en la mayoría de los casos, oraban como los musulmanes oran hoy en día. Manos levantadas, ojos abiertos. Abiertos. Para muchas personas, cuando decimos, vamos a orar, y dicen, ¿qué? ¿Qué están haciendo? Y no tiene nada de malo, por supuesto, porque no importa la posición del cuerpo, cabeza, ojos abiertos, cerrados, es entrar en comunicación con Dios, en cualquier momento. Si las niñas están atrás en el carro y me dicen algo, papito, no tengo que ni verlas, porque estamos en una comunicación abierta. Esta es la oración. Y debe ser parte del contexto completo de la vida como la respiración. Palabra de Dios, oración. Palabra de Dios, oración. Es como la respiración. Es nuestra vida. Y este discípulo, y no sabemos cuál, porque no nos dice su nombre, él pide específicamente instrucción en cuanto a la oración. Y a propósito, esta es la primera y única vez en los evangelios que alguien pide instrucción específica. Fíjense, la única vez en todos los evangelios que alguien pide una instrucción específica. Y la razón es clara, porque Jesús está sirviendo de modelo. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver el versículo primero. Jesús estaba orando. Jesús estaba orando. Y aquí tenemos el motivo. Porque uno de ellos dijo, Señor, enséñanos a orar, por favor. Yo recuerdo de joven, de vez en cuando estar en la presencia de algún santo de Dios que tenía 40, 50 años de andar con el Señor. Y en la oración ora y uno tiene el sentido de que entrada directa a la presencia del Señor. Y son los momentos cuando a mí también me da ganas de decir, enséñame a orar. ¿Tienes 40 años? Y entonces por eso este discípulo, a saber quién es, Señor, enséñanos a orar, porque están viendo el modelo, el ejemplo del mismo Señor Jesús. Ahora, ¿oramos nosotros de esta manera? Buena pregunta. ¿Oramos de esta manera nosotros? Esta es la quinta vez que Lucas específicamente menciona que Jesús está orando, y no será la última. Es decir, que Jesús a cada rato estaba orando. Qué interesante que Jesús estaba orando, pero no se había aislado. Voy en el closet a orar con mi Dios. No, estaba orando y los discípulos ahí mismo. Había veces cuando el Señor se apartaba y a veces cuando se apartaba
invitaba uno de ellos. Pero qué interesante saber que el Señor estaba orando así nomás, en la presencia de sus discípulos, a tal grado que dicen: Señor, enséñanos a orar. Ahora, como digo, conocemos esta oración como el Padre Nuestro. Cuando oramos, estamos sirviendo de modelo de oración para aquellos que buscan nuestras cualidades de líder. Nuestros hijos, por ejemplo, nuestros amigos, cuando otros nos observan, ¿qué aprenden de nosotros? Ahora, quiero decirles que esto no es dar gracias por la comida. Y no tiene nada de malo, pero ¿sabes qué? No hay ninguna instrucción ni mandamiento en la Biblia que dice que hemos de orar antes de comer. No está. Es un hábito, es una costumbre, es una buena costumbre. Está bien orar, está bien darle gracias al Señor, pero no es algo enseñado específicamente en la Biblia. Solamente dice la Biblia que hemos de ser agradecidos con Dios por su provisión. Es muy lindo orar, pero muchas veces pensamos nosotros, esa es la mentalidad que desafortunadamente a veces tenemos. Ahora, estamos aquí en McDonald's, así que toda la familia vamos a orar. Padre nuestro, gracias por... Y estamos pensando que toda la gente ahí en McDonald's va a decir, qué familia más cristiana. Algunos sí, y algunos van a decir, qué locos. O sea, es una espada que corta en dos direcciones. Y, como digo, no tiene nada de malo. Al contrario, es muy bueno. Pero no es el punto. Ese es el punto. Dar gracias por los alimentos es una práctica maravillosa. Sin embargo, ¿cómo ven los demás que respondemos a las pruebas y necesidades de la vida? ¿Con pánico o con oración? Este es el punto. Podemos orar dando gracias al Señor por los alimentos 3 veces al día, todos los días, todos los años. Fantástico. Pero, ¿qué pasa aquel día que el papá llega a casa y anuncia a su familia: hoy me despidieron en el trabajo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Pánico? ¿Desesperación? ¿O dice el papá: vamos a orar y vamos a confiar en Dios y Él nos va a enseñar qué hacer y Él va a proveer porque siempre lo hace? Estos son los momentos en que entendemos lo que es orar. Y si la respuesta es un pánico, como digo, no importa cuántas veces oramos en el restaurante o en la mesa, no vale. Porque en estos momentos estamos diciendo que es nada más un rito. Es nada más. ¿Qué pasa cuando alguien ha sufrido un accidente de tránsito o algo ha pasado que es una tragedia? Ha de ser motivo de orar. Entonces, en alguna forma, los discípulos están viendo a Jesús, porque ellos entendían lo que es rezar, y uso la palabra muy a propósito, porque así hacían en las sinagogas y en el templo. Tenían su rutina en el templo 2 veces al día, en el tiempo del sacrificio de la mañana, de la tarde, y entonces ofrecían oraciones, etcétera. Es decir, que los discípulos no son ignorantes de lo que es orar, pero estaban viendo en Jesús algo mucho más allá de un rito, mucho más allá de una costumbre. Estaban viendo
una realidad de poder comunicar con Dios Padre. Y Jesús además nos enseña específicamente por qué cosas debemos orar. Algunas veces yo he hecho la observación de que la petición del discípulo aquí no es enseñarnos cómo orar, sino a orar. Y es cierto. Pero Jesús no solo enseña a orar, sino cómo orar y por qué cosas orar. Lo que llamamos el Padre Nuestro es algo muy completo. En versículo 2 el Señor dice, cuando oréis, decid. Y esto implica que Jesús está enseñando a qué oremos esto que sigue. Ahora, antes de que les dé un ataque por pensar que tenemos que rezar mecánicamente el Padre Nuestro una y otra vez, recuerde que esta misma enseñanza nos es dada en la narración que Mateo da del Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, otra ocasión, pero es un tantito diferente, aunque tenemos los mismos conceptos. Y tenemos que recordar que muchas veces Jesús enseñaba la misma cosa vez tras vez, en diferentes circunstancias, a veces con diferentes palabras, a veces cambiando el orden, pero siempre dando la esencia de su verdad. Y aquí este discípulo está escogiendo lo mejor, tal como lo hizo María, y el contexto continúa, el contexto del contraste entre Marta y María. Y ahora este discípulo no identificado está, como María, escogiendo lo mejor. Señor, enséñanos a orar. ¿Está bien? Entonces el Señor comienza, cuando oréis, decid. Y a propósito, no es malo orar el Padre Nuestro, tal como está. Es permitido, siempre y cuando entendemos lo que estamos orando y por qué. Y cuando no estamos pensando que por repetirlo tantas veces, entonces vamos a convencerle al Señor. No es eso. Pero el Señor dijo, cuando oréis, decid. Por supuesto, no estamos hablando de palabras exactas, porque Cristo enseña lo mismo al menos 2 veces y cada vez es un poco diferente. No dije la última palabra, entonces, ¿cuenta o no? Es como cuando oramos y no decimos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de vez en cuando, si no decimos esto, ¿cuenta o no? No. Orar en el nombre de Jesús es entender que la única entrada a la presencia de Dios es a través de lo que Jesucristo hizo. Su muerte, su sepultura, su resurrección. Entonces, cuando estamos llegando a la presencia de Dios Padre, nuestro Papito Celestial, estamos entrando en oración en nombre de Él. Decirlo o no importa. Decirlo o no. No tenemos que decir amén. Es una palabra hebrea que tan solo quiere decir que así sea. Así que no son las palabras. No es necesariamente la versión de Mateo o la versión de Lucas, es entender los conceptos que el Señor nos está enseñando. Pero eso digo porque de vez en cuando hay, algunos de ustedes nacieron en la Iglesia Católica Romana, que uno aprende de muy temprano cómo orar, cómo rezar el Padre Nuestro. Pero, ¿saben? Hay iglesias evangélicas donde también hacen lo mismo. Y por favor, que no les cause pánico. ¡Ay, el diablo está aquí! No. Es lo que Cristo enseñó. Es lo que el Señor dijo.
Y cuando oréis, decid. Pero muchas veces, y no tan solo la iglesia católica, pero en cualquier iglesia, incluyendo esta, no es orar pensando que por orar así, por decirlo así, por orar tantas veces o tantas horas, entonces voy a convencerle. No. No, eso no es la oración. Es hablar con tu papito que está en el cielo y entender lo que el Señor está diciendo. Pero si queremos usar estas mismas palabras, ¿y qué? En lo que dijo el Señor. A veces yo lo hago porque para mí es un recordatorio de la esencia de lo que es la oración. En realidad hay dos propósitos acá, en esta oración que el Señor nos da. Primero, orar por los propósitos de Dios. ¿Cuáles son? Primero dice, santificado sea tu nombre. Ahora, este no es un concepto nuevo para estos judíos, porque lo mismo se dice en Éxodo capítulo 20, lo mismo se dice en Deuteronomio capítulo 5. Es decir, que cuando nosotros oramos, hemos de orar que el nombre de Dios sea honrado de tal manera que todos los pueblos de la tierra le honren. Santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir? En todos los salmos, en todos los profetas, por todos lados del Antiguo Testamento, se habla de Dios que quiere ser honrado entre todos los pueblos del mundo. Entonces, cuando el Señor dice, oréis así, santificado sea tu nombre. Es lo que siempre hemos aprendido. Cada vez que hemos cantado los salmos, se dice con tanta frecuencia, claro. Y dentro de poco el Señor les va a decir, ir por toda la tierra, haciendo discípulos de todas las etnias, todas las naciones. ¿Para qué? Para que sea santificado el nombre de nuestro Dios. Y por eso digo que no pasa nada cuando oramos, santificado sea tu nombre, siempre y cuando entendamos lo que quiere decir. ¿De veras queremos decir eso? Santificado sea tu nombre. Pero no pasa nada porque no entendemos qué estamos diciendo. Pero si uno es judío en el primer siglo, de repente los salmos entran y los profetas y los libros de historia, la ley de Moisés. Claro. Es lo que pasa que los judíos nosotros hemos olvidado del propósito del Señor. Estamos pensando en nosotros únicamente. Pero todo el mundo espera el nombre de Dios, para que su nombre sea santificado en toda la tierra. En Ezequiel capítulo 26, y no voy a leer el pasaje, pero en este capítulo, uno de los profetas habla del hecho de que Dios es poderoso y muestra que el pueblo de Dios, Israel, había profanado su santo nombre y traído vergüenza a él ante los ojos de todos los pueblos. En vez de levantar su nombre para que su nombre sea santificado, ellos habían traído vergüenza sobre su nombre. Ahora, cuando en la ley, en los 10 mandamientos, cuando habla de no tomar el nombre de Dios en vano, en el contexto bíblico no estamos hablando de maldecir o no maldecir, no estamos hablando de usar malas palabras, no, está hablando del hecho de que nosotros que decimos que somos cristianos, que quiere decir Cristos pequeños, llevamos su nombre ante todo el mundo.
Pero cuando nosotros no vivimos de acuerdo a sus enseñanzas, ¿qué estamos haciendo? Tomando su nombre en vano. Tomando su nombre en vano. Esto es lo que quiere decir. No tiene que ver con malas palabras, aunque no digo que sean buenas, pero digo que esto demuestra una falta de respeto, de ética, educación, todo esto, pero no es lo que la Biblia quiere decir cuando dice no tomar el nombre de Dios en vano. La Biblia está diciendo, Jesús está diciendo, la ley está diciendo, los 10 mandamientos está diciendo, no llevar el nombre de Dios y vivir de otra manera. Eso es tomar su nombre en vano. Mejor decir, no creo, soy ateo. Porque de otra manera es llevar su nombre, tomar su nombre en vano. Al contrario, santificado sea tu nombre. ¿Cómo traemos vergüenza al nombre de Dios hoy en día? Tantas maneras. Pero este es el verdadero asunto. Luego dice, venga tu reino. ¿Qué significa esto? Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, en la oración, el propósito no es tener una idea y hacer todo lo posible, convencerle a Dios, darme lo que quiero. El propósito de la oración es traer la voluntad de Dios desde el cielo hasta la tierra. Este es el propósito. No es decir, Señor, quiero una nueva casa, por favor. Un nuevo carro del año, Señor, por favor. No, es entender la voluntad del Señor. ¿Y dónde podemos aprender su voluntad, su propósito? En la Biblia, por supuesto. Es aprender cuál es su propósito, cuál es su voluntad. Y orar para que la voluntad de Dios en el cielo sea una realidad en la tierra. Es orar por la familia, por el matrimonio, porque la Biblia nos enseña el propósito de Dios en el matrimonio. Nos enseña el propósito de Dios como padres, con hijos. Nos enseña la voluntad de Dios, cómo hemos de vivir en el mercado, en el barrio, en la familia. Y es orar para que la voluntad de Dios sea una realidad aquí en la tierra. Jesús está diciendo, orad así. ¿Cómo reflejan nuestras oraciones un enfoque en traer el reino de Dios a la tierra? En lugar de la actitud egocéntrica y a veces hasta escapista que frecuentemente vemos en cristianos. De vez en cuando yo escucho a creyentes que tienen muchos años y frustrados con todos los problemas en el mundo. ¡Sácame de este mundo, Señor! ¡Que vengas pronto, Señor! Cuidado lo que le pides. ¿No quieres estar ahí? Está bien. ¿Qué estamos enseñando? ¿Cómo nos ven los hijos, los familiares, los vecinos, los compañeros de trabajo, cuando hablamos así, cuando oramos así? Eso sí, también es tomar su nombre en vano. Pero en una reunión de oración típica, ¿cuánto tiempo normalmente dedicamos a peticiones egoístas? Ahora, hay otro extremo, porque hay personas que dicen, oh, nunca pido nada para mí.
¿Por qué? ¿Eres idiota o qué? No. Por supuesto, Dios tiene interés en los detallitos de nuestras vidas. Claro. Por supuesto que sí. Pero muchas veces en las oraciones, cuando escuchamos, cuando de veras enfocamos en lo que estamos diciendo, muy poco nos preocupamos por traer la voluntad de Dios en el cielo a la tierra. Y la gran mayoría del tiempo estamos diciendo, Señor, ayúdame. Señor, nosotros. Auxilio. Y qué bueno saber que tenemos a un Dios, un papito en el cielo, que tiene cuidado de cada necesidad. Y vamos a hablar de esto en un momento. Pero honestamente, cuando el Señor dice, bueno, enseñarles a orar, con mucho gusto. Orad así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sea hecha tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Y dedicamos muchas veces quizá un 5% de la oración a los propósitos de Dios. Y quizá el 95% del tiempo a las, ni quiero decir necesidades, porque muchas veces estamos pidiendo nuestras preferencias, nuestros deseos. Y está bien hablar con el papito en cuanto a nuestras preferencias y deseos. Pero ¿dónde está el equilibrio? Cuando el Señor dijo, orad así, orad así. Así que, dos propósitos divinos: que su nombre sea santificado y que su voluntad sea hecho aquí en la tierra como existe en el corazón de Dios en el cielo. Dos grandes propósitos. Ahora, también nos enseña a orar por nuestras necesidades. Pero quiero decir algo. Cuando el Señor dice, por ejemplo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y cuando dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, y todo esto que dice, observen algo. Todos los pronombres son plurales. Plurales. Estamos hablando de la comunidad de creyentes. Nosotros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí estamos expresando nuestra confianza en que Dios proveerá nuestras necesidades diarias. Y esta fue la lección que nos enseña el maná en el desierto. Dios todos los días suple nuestras necesidades. Y fíjense, estamos hablando de Israel en el desierto. ¿Por qué estaban en el desierto? Porque eran rebeldes, porque no tenían fe, porque tenían muchos pecados. Y cada día Dios estaba proveyéndoles su pan de cada día. Entonces, cuando el Señor nos está enseñando o orar así, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. ¿Qué está diciendo? Al orar, hemos de reconocer que Dios provee todo, todito. Porque muchas veces cuando pensamos en orar, estamos pidiendo lo que no tenemos. Y el Señor está diciendo, antes de pedir lo que necesitas, mejor recordar lo que tienes. Que todo viene de Él, todo, todito. Pero qué lindo. Por ejemplo, hace poco cuando Samuel David estaba pidiendo testimonios y todo, qué lindo en comunidad oír de la provisión de Dios.
Y por eso podemos orar como el Señor nos enseña, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese es el punto. Y cuando estamos en comunidad y compartiendo abiertamente lo que Dios está haciendo, esto me anima porque puede ser que me pasó mal el día de hoy, pero cuando otro da un testimonio, Señor, perdóname porque es cierto, aunque no lo veo en este momento, yo sé que tú vas a proveer todo lo que nosotros necesitamos, todo, Señor. Nuestro pan diario, claro que sí, Señor. En nuestra sociedad de abundancia, ¿cuántas veces realmente dependemos de Dios? En serio. Cuesta muy poco acostumbrarnos a la abundancia que nos rodea. Y dentro de poco no estamos dependiendo de Él, estamos dependiendo del salario, estamos dependiendo de nuestros esfuerzos. Y gracias al Señor por todo esto, pero ¿de dónde viene? De Dios. Entonces el Señor está diciendo al orar, hay que reconocer de dónde viene tu pan diario. Luego dice, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ahora aquí tenemos otra diferencia entre la oración que tenemos aquí en Lucas y la oración que tenemos en Mateo capítulo 5 en el contexto del Sermón del Monte, porque la narración de Mateo pone énfasis en la palabra deudas y aquí Lucas habla de pecados. Una deuda es una responsabilidad sin cumplir. Un pecado es la infracción abierta a la verdad divina. Ahora, les cuento algo interesante. Jesús está hablando en arameo. Mateo y Lucas están escribiendo en griego. Mateo está enfocando a judíos. Lucas está escribiendo específicamente para gentiles, no judíos. Él escoge la palabra deuda, o pecado digo, y Mateo escoge la palabra deuda. Pero lo que dijo Jesús fue una palabra arameo. Y la palabra arameo que dijo Jesús fue Joba. ¿Qué quiere decir Joba? Ambas cosas. En griego tenían dos palabras con dos sentidos relacionados pero un poco diferentes, pero en arameo una sola palabra existía para hablar de ambas cosas. Entonces Lucas da un sentido, Mateo da otro sentido de acuerdo a sus lectores, pero la palabra que dijo Jesús habla de ambas cosas. Pero lo más importante aquí no es si la palabra es deuda o pecado, lo importante aquí es el perdón. Porque esta es la deuda que tenemos con Dios, la deuda, responsabilidades sin cumplir y pecados, infracciones, culpables. Somos culpables de ambas cosas. Así que el punto principal, perdónanos. Y así, Padre, vamos a perdonar a los que tienen responsabilidades no cumplidas para con nosotros. O aquellos que nos han herido, que nos han condenado, lo que fuera, nos han juzgado, los vamos a perdonar. Lo más importante aquí es observar este perdón. Y otra cosa interesante, el perdón ocupa el mismo nivel que nuestros alimentos diarios. Es decir, el perdón es de igual importancia como la comida que necesitamos todos los días.
Y por eso cuando personas pasan a veces años con enojo, amargura, rencor, todas estas cosas, sin perdonar, es como no respirar durante años. Uno muere. Y por eso hay muchos muertos espirituales en este mundo, porque no entienden la importancia de lo que es perdonar. Los médicos dicen, no soy médico, pero he preguntado a varios médicos una pregunta: ¿cuál porcentaje de las enfermedades que usted ve aquí en el hospital, aquí en el consultorio, cuál es el porcentaje de enfermedades que son resultados del estrés? Y siempre dicen que es arriba del 80%. Y están hablando de enfermedades como el cáncer, cualquier cosa. Dicen, no, la gente no entiende el daño que hace el estrés, el enojo, la amargura. Mata. Es como un cáncer y puede convertirse en un cáncer. Y hace 2000 años el Señor dijo, ¿quieres orar? ¿Quieres saber cómo orar y por qué cosas orar? Reconocer que Dios provee todas tus necesidades y reconocer que necesitas la ayuda divina para poder perdonar, así como Dios les perdona a ustedes. Tremendo. Este Padre nuestro es más profundo de lo que hemos pensado. Y luego dice una tercera petición: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, en primer lugar, esto no quiere decir que Dios causa la tentación, sino que es una forma retórica de pedirle que nos proteja. Señor, la tentación es algo tan poderoso. Necesitamos tu protección, Señor. Líbranos del mal. Ahora, por supuesto, Dios permite todo lo que nos sucede, pero eso no es lo mismo que decir que Dios causa la tentación o nos incita a pecar. Santiago explica esto muy bien en el primer capítulo de su libro, Santiago, y en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2, Pablo dijo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificado, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Qué interesante que aún en este ejemplo de Pablo podemos ver elementos del Padre Nuestro. Si nuestras oraciones fueron tweets, ¿le importarían a alguien? ¿O tenemos algo que decir? ¿Qué cosa eso de la comunicación que tenemos hoy en día? Facebook, tweets, todo esto. Y por eso tenemos amigos seguramente y sabemos lo que están comiendo las 3 veces cada día. ¿Qué me importa que estás ahí en Applebee's, verdad? ¿Qué cosa? No me importa. Y yo hago lo mismo. No es una crítica, pero digo, si nuestras oraciones fueran tweets, ¿qué importancia? Bueno, Dios nos ama tanto que Él nos sigue en Twitter. Él ve todos sus tweets cada día. Ah, qué lindo, qué precioso. Pero de veras, cuando estamos orando, ¿cuántas veces de veras tenemos algo que decir que de veras valga la pena? Y las otras cosas están bien,
pero no dejar fuera lo demás. Esto nos conecta con nuestro último estudio en cuanto a María y Marta. Dejar que lo principal sea lo principal, ¿verdad? Es decir, que el Señor no estaba diciendo que no es importante trabajar en la cocina. No es eso. El Señor no está diciendo que no, hay que descuidar la casa, por supuesto, ¿qué importa? No, claro. Lo que Marta estaba haciendo era también importante, pero no había de escoger. Porque María había escogido lo principal. Y María había también de participar en lo demás. Pero Marta hubiera también estado a los pies de Jesús. Hay tiempo para todo. Y con mucha frecuencia Marta parece es la encargada de la reunión de oración en muchas iglesias y no María. Porque el ambiente siempre lleno de ansiedad, desesperación. ¡Ay, Señor! En vez de una confianza quieta en la fidelidad y la gracia de Dios. Hay momentos para gritar, llorar, por supuesto. Pero también necesitamos de estos tiempos para ser un modelo de lo que es, Señor, yo sé que mi mundo se está cayendo. Señor, me parece esto que el otro. Y sinceramente, Señor, no sé qué hacer. Pero yo confío que tú me das el pan diario y a mi familia, a mi iglesia, a mis amigos. No hay otro como tú, Señor. Que sea glorificado tu nombre entre las naciones. Señor, posiblemente este sufrimiento mío es para que mis vecinos inconversos me vean y para que vean la confianza que tengo en ti. Por eso, Señor, dame confianza, perdóname, como yo también perdono a mis vecinos que a veces me han ofendido. Y todas esas cosas que he dicho en cuanto a ellos. Perdóname, Señor. Que sea hecha tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Y si oramos por estos dos propósitos de Dios, que su nombre sea santificado y para que su voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo, pregunto, ¿cuánto cambiarían nuestros propósitos? Yo creo que dentro de poco los propósitos de Dios se van a convertir en nuestros propósitos. Y por eso digo, en toda confianza y con toda seriedad, si queremos rezar el Padre Nuestro, mañana, al mediodía y de noche, está perfectamente bien siempre y cuando entendemos lo que estamos diciendo. Y si esto sea un reflejo del contenido de cada oración que estamos haciendo. Padre Santo, sea santificado tu nombre entre todos los pueblos del mundo, Señor. Señor, por favor, yo quiero saber cuál es tu voluntad. Enséñame en tu Biblia, Señor, cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito. Porque esto es lo que te pido aquí en la tierra. Úsame como quieras, Señor, para que tu voluntad sea una realidad acá. Y si fuera posible, orar también por estas tres necesidades cada día. Pensando en comunidad, nuestro pan diario. Perdónanos nuestros pecados, nuestras deudas. Si fuera posible, Señor, líbranos del mal. Orando en comunidad. ¿Qué cambio habría en nuestras vidas? Yo espero que esta oración tan conocida tenga un nuevo significado
en nuestras vidas. Y en serio, como les dije al principio, cada vez que enseño sobre la oración, siempre estoy pensando en todas mis fallas y lo fácil que es olvidar lo principal y meterme otra vez en lo de siempre. Yo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, en vez de recordar cómo es que mi Señor me enseñó a orar. Y cada vez estoy viendo algo nuevo y algo que he olvidado. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, que tu nombre sea santificado entre todos los pueblos, todas las etnias del mundo, Señor. Úsame como quieras, como tu instrumento, para que tu nombre sea santificado. Señor, gracias por esos 5 mártires en Ecuador en los años 50. 5 jóvenes que habían entregado sus vidas por causa tuya y que murieron para que hoy tu nombre sea santificado entre esa etnia. Padre, usa mi vida también de esta forma. Padre, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Señor, enséñame tu Biblia, para que yo pueda entender tu voluntad en cada detalle de la vida, mi familia, mi crecimiento personal, mi trabajo, mi vida social, para que tu voluntad sea hecha, como en el cielo, así también en la tierra. Y Padre, el pan de cada día, dánoslo hoy. Señor, ni pido en lo personal porque siempre has provisto todo cuanto necesito. Señor, tu iglesia, aquí estamos, Señor. Estamos recuperando de una mala economía. Señor, tu iglesia tiene necesidad de fondos porque tenemos compromisos por todo el mundo para que tu nombre sea santificado. Hay obreros, misioneros que dependen de nosotros, Señor. Danos, Señor, dánoslo hoy este pan de cada día. Y Señor, perdónanos nuestros pecados, porque Señor, queremos confesarte que no tenemos todas las respuestas. Y queremos confesarte, Señor, que siempre, cada día tenemos necesidad de crecer más. Siempre estamos encontrando fallas en nuestras vidas. Oh Señor, perdónanos que somos tan rápidos para juzgar a los demás y no examinar nuestras propias vidas. Perdónanos, Señor, así también como nosotros libremente perdonamos a aquellos que tienen deudas o pecados para con nosotros. Y Señor, te suplico también que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Señor, si nosotros como iglesia, si nosotros queremos santificar tu nombre en la tierra, si nosotros, Señor, de veras nos dedicamos a tus propósitos en la tierra, Señor, tu palabra nos dice que el mismo diablo nos va a atacar. Líbranos del mal, Señor, porque queremos servirte. Como dijo Pablo a los colosenses que vimos hace poco, enséñanos a nosotros a enseñar o a orar.
Gracias, Padre. Gracias por el privilegio de estar, vivir y respirar en tu presencia, nuestro Papito Celestial. Amén.